La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, pueblo. Este día vamos a estar hablando y removiendo el tropiezo de la defensa de la fe. La Biblia habla de defender la fe. El asunto es que en estos días, como en un video previo estuve hablando, los mandamientos son quebrantados por causa de defender la fe. Entonces lo que vamos a hablar ahora es cómo se defiende la fe genuinamente sin quebrantar los mandamientos de Dios en la defensa. Porque recuerden que nosotros no tenemos un Dios de palo que necesita ser defendido por sus seguidores. Al contrario, porque cuando Jesús estaba en la tierra y estaba siendo entregado, Él le dijo, si yo quisiera ahorita, el Señor me manda a legiones de ángeles para que me defiendan, pero mi reino no es de esta tierra. Por lo tanto, el asunto es claro. Dios no necesita ser defendido por los hombres. Dios se defiende solo. Entonces nosotros como hijos de Dios nos queda interceder por las personas que quebrantan los mandamientos de Dios para que la ira de Dios no les caiga, porque terrible cosa es caer en las manos de Dios viviente. Esa es una de las formas de la defensa de la fe. Es interceder por las personas que quebrantan los mandamientos de Dios por ignorancia o a sabiendas. ¿Sí? Mientras los mandamientos sean quebrantados, se tiene que interceder por la persona para que Dios tenga misericordia, en lugar de irse al tú por tú y agarrarse prácticamente del pelo, por así decirlo. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3, está escrito: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este es uno de los versículos utilizados y es el único versículo que en sí manda que se contienda por la fe en la Biblia. A la luz de 2 o 3 testigos se juzgará toda verdad. No estoy diciendo que sea mentira, se tiene que contender, pero hay una forma de. ¿Cómo se va a contender ardientemente con la fe? En estos días la gente interpreta el contender ardientemente por la fe es estar alegando con alguien, imponiéndole la razón. Y por más que tú quieras, hablando claro, las personas no las haces entender a la fuerza. Tiene que ser el trabajo del Espíritu Santo de convencerlas de la verdad para que éstas se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos. En estos días los hombres no funcionan así. Los hombres, cuando una persona está errada, por así decirlo, no buscan explicarle de la forma en la que ésta pueda entender para que se arrepienta, sino que la agarran y la maltratan y la abusan como estás mal, eres un hijo del diablo, y cuántos nombres se utilizan entre ellos mismos. Tú lo puedes mirar entre los predicadores modernos que contienden por la fe, específicamente los de la sana doctrina, que se encargan mucho de incluso maldecir, de usar nombres malos en contra de otras personas. Yo te voy a decir algo. Jesús dijo: no llames fatuo a nadie. Nosotros como hijos de Dios no maldecimos a nadie, ni ninguna palabra ofensiva puede ser nuestro más peor enemigo. Pero como hijos de Dios, ni siquiera ni una palabra de maldición ni de coraje en contra del prójimo. Está el ejemplo, el Señor Jesús. Jesús dijo: imitadme a mí, o sed imitadores de mí. Los hombres en estos días les gusta imitar a Moisés, imitar a David, imitar a Pablo, imitar a Pedro, imitar a diferentes personas. Les dicen: no, pues fulano pecó, pero Jesús no te dijo sed imitadores de ellos. Jesús te dijo: sed imitadores de mí, no de los diferentes personajes en la Biblia. Gloria a Dios por ellos y bendito sea donde quiera que estén. Pero nosotros tenemos a alguien a quien imitar, a Jesús. Punto. Entonces, ¿qué significa contender ardientemente por la fe? ¿De qué está hablando Judas aquí? La respuesta tú la puedes encontrar en el libro de Santiago. Vamos a mirar en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo, simplemente para ir entendiendo estas cosas bien. En Santiago, capítulo 2, habla bien claro de la forma en la que se contiende por la fe. Capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día,
y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La fe se demuestra con nuestras obras, se defiende con nuestras obras, con nuestras acciones. Esa es la forma correcta de defender la fe, porque los hombres pueden refutar los conocimientos, las enseñanzas, la sabiduría de la Biblia en cierta forma, no todo excepto la sabiduría del Espíritu, esa no la pueden refutar, pero entre alegatas se hacen las alegatas y entonces existe contienda, las por un lado, las por otro. Pero tus hechos, ¿quién va a negar tus hechos? Los están viendo. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Sino la fe y obras, acción. Yo creo en Dios, Dios está en mí, y por cuanto Dios está en mí, de mí sale el fruto del Espíritu. Primera característica del fruto del Espíritu es amor, paz, gozo. Ahí no encuentras peleadera, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esas cosas están ahí. También pasar por alto la ofensa. Esas cosas vienen de Dios. Esas cosas son las que a Dios le gustan y Él quiere que nosotros como hijos de Dios produzcamos. Y cada uno yo tengo que producirlas y las produzco para su gloria. Pero el plan es la peleadera que existe, la forma genuina de defender la fe. La fe no se defiende contendiendo con una persona, haciéndola entrar en razón. Puedes razonar con ellos, puedes decirles, pero en amor y con la intención de que vengan a la verdad, no de forzarlos o de condenarlos en una forma de lanzar juicios, como hablas Pedro en el asunto de cuando el demonio, el ángel agarró al diablo y no se atrevió a lanzar maldición contra él, sino que dijo que el Señor te reprenda. En estos días los hombres lanzan juicios, maldiciones, tanto los que son ofendidos como los que ofenden, lanzan maldiciones en contra de las personas que tienen diferente forma de pensar que ellos o doctrina. No nos vamos a acomodar a sus doctrinas, pero vamos a instruir para que estos se arrepientan. Yo hablo la verdad y el Espíritu Santo convence de pecado a la gente y la gente reconoce el pecado y se aparta de él. Ese es el plan, no que simplemente esté contendiendo con la gente y crea más alegata. Normalmente cuando un hombre contiende con otro hombre respecto de alguna doctrina, no se va en paz. Siempre se va con dolor en su corazón, no hay paz porque contendió a tal grado. Y eso muestra que realmente se quiere hacer a las personas entrar a razón o se quiere forzar a creer lo que todos creen. Pero la forma más genuina de defender la fe o de contender ardientemente por la fe, eso no es un asunto de contender ardientemente, de ponerte a pelear efusivamente con otra persona, sino que está hablando de manifestar tu fe en Dios a través de tus acciones. Como está escrito aquí, ¿de qué aprovechas si alguno tiene fe y no tiene obras? O sea, tú tienes fe y crees en Dios, pero al mismo tiempo que tú tienes fe y crees en Dios y defiendes la doctrina de Dios, la sana doctrina, en contra de la sana doctrina quebrantas el mandamiento. Porque por defender la fe terminas peleándote con tu prójimo, el cual Dios te dijo que amaras. Por defender la fe terminas peleándote con tus enemigos, los cuales Dios dijo que amaras. La defensa de la fe se tiene que hacer en obras, en amor, en paz y sin quebrantar los mandamientos de Dios, que es más importante. Tú puedes decirle a todas las personas que están haciendo las cosas mal que se enderecen, pero no les dices porque estás enojado con ellos, porque en estos días normalmente cada vez que se le dice a alguien que está haciendo mal se le dice en coraje. Son gente que no sabe utilizar la espada, gente que no sabe sanar a los demás, gente que no sabe curar a los demás. Imagínate un mono, un chango, como quiera que tú le llames, a un chimpancé con una espada filosa y que haya un montón de gente por ahí. Él va a ir y va a remotar contra todas las personas que estén ahí. No tiene conocimiento. Pueblo, la palabra es una espada, más filante que una espada de doble filo. Y cortas a los demás. Cortas a los demás con tus palabras y haces daño. Tienes que aprender a usarla. Si alguien más está enfermo, tiene alguna infección, tiene una doctrina corrupta en sí, tienes que buscar la forma de delicadamente cortar en esa área de la doctrina corrupta para que salga esa ponzoña o veneno que tiene adentro
y pueda ser sanado. Pero si tú llegas echándole golpes por todos lados, realmente se va a defender en lugar de dejarse curar por ti. Y luego tú te vas diciendo, no, pues no quieren a Dios, rechazan a Dios, me rechazan a mí. Pues ¿cómo no te van a rechazar a ti con semejantes acciones? Tienes que ser delicado. Jesús hablaba con los fariseos y con los escribas y Él les decía la palabra, pero siempre les pegaba exactamente en la llaga con la intención de que ellos reconocieran su pecado. Él no se agarraba nada más a estar aventando golpes como mono, sino al contrario, Él sigilosamente y con mucho cuidado lanzaba sus palabras que pegaran exactamente en la llaga, para que de allí o en la herida o en la podredumbre, donde sea, para que pudiera salir la ponzoña y entonces ser sanados. Ese es el propósito, es la forma de defender de la fe. Si tú vas a hablar con otras personas que tienen diferentes doctrinas, podemos razonar al respecto, pero con la mayor intención de llegar a la verdad, no de exponer mi punto de vista, lo que yo creo, lo que yo pienso que es, lo que estoy seguro que es. Tú puedes tener la verdad completa de lo que estás hablando, pero la intención con la cual tú hablas al prójimo es lo que le hace rechazar. Si tú vas a hablar de la palabra, vas a corregir a otras personas, tienes que corregirlos con amor siempre. No puedes ser violento en el trato, ni bruto en el trato, porque te van a rechazar. Pero eso no significa que estén rechazando la palabra, están rechazando el trato. En estos días hay mucha gente que tiene la medicina de la palabra, pero no sabe aplicarla. La aplican groseramente. El Señor me enseñó que afuera hay muchos predicadores bravos. Gente brava predicando la palabra, brava en contra de otras personas que no están haciendo las cosas como ellos las crean o las piensan, o que no las están haciendo como Dios quiere, pero en lugar de traerlos a la verdad con amor, Dios nos trae a nosotros con lazos de amor. Y si Dios me trae a mí, cuando yo era pecador e inmundo, Él me trajo con lazos de amor. Es la misma forma en la que yo tengo que traer a los demás, con lazos de amor. No con violencia ni con malos tratos. Si una persona está errada en doctrina, está aferrada, aún así tienes que amarla y mostrarle con tus obras el amor de Dios en ti. Que Él mire a Dios en ti. Pero en estos días hay mucha violencia en el Evangelio. Gente violenta. Es cierto, la palabra dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos, pero no es de esa forma de violencia. No es el maltrato a las demás personas, no es el abuso a las demás personas en palabras. Se utilizan palabras discriminativas, palabras ofensivas, palabras maldicientes en contra de personas mismas. A mí yo tengo testimonios aquí en mi teléfono grabados de gente que me llama y me dice insultos. No, me dicen que estoy mal, pero no me dicen que estoy mal de una forma en la que me corrijan y me ayuden y me enseñen, sino que me dicen, no, eres un hijo del diablo, me dicen groserías. Y a veces me ha tocado platicar con ellos y les digo, mira, estás quebrantando los mandamientos diciéndome a mí groserías. Y me dicen, sí, yo sé que estoy quebrantando los mandamientos, pero tú te lo mereces porque eres eso. Le digo, ¿a poco no está escrito que ames aún tus enemigos? Si yo soy tu enemigo, tienes que amarme. Tú no puedes quebrantar los mandamientos por la defensa de la doctrina, por la defensa de la fe. No puedes tratar a otras personas despreciablemente porque no creen de la forma correcta. No puedes humillarlos, no puedes maldecirlos, no puedes pisotearlos. Por eso la Biblia dice que Dios juzgará entre la oveja gorda y la oveja flaca, porque la oveja gorda revuelca las aguas para que la oveja flaca no beba. Pueblo, ponte las pilas. Ama a Dios, pero ama también a tu prójimo. Y el prójimo se llama en el trato. Las personas, cuando tú les hablas del evangelio, pueden sentir el amor o el rechazo que tú les das con la misma palabra. Y luego ya todo el mundo se va bien justificado. No quieren del evangelio. Pues ¿cómo van a querer el evangelio hablándoles groseramente e impíamente? No van a querer. Por eso, pueblo, abre tus ojos. Tengo más versículos que darlos, pero se me hace chiquito el tiempo aquí en estos minutos. Quería hablarlo. Por ejemplo, Hebreos 2:14, testificando Dios juntamente con ellos señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios testifica a través de nosotros con las obras de bondad y de justicia y lógico milagros. Marcos 6:2, llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole le admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que es dada en milagros que hacen por sus manos?
¿Qué milagros son hechos? Hablando de Jesús. O sea, ellos se quedaban sorprendidos por sus acciones. Las cosas que Él hacía cuando estaba en la tierra. En estos días los hombres hablan la palabra, pero sus acciones están lejos. Hablan del Evangelio, pero luego las acciones del mismo Evangelio están lejos. Las obras, el amor específicamente. Este es un Evangelio de amor. Este no es un Evangelio de odio. Es un Evangelio de amor. Nosotros los hijos de Dios somos llamados a amar a nuestros enemigos. Aun cuando nos estén golpeando, aunque nos estén maltratando, somos llamados a amarles. Y esa se muestra quién es, y así se muestra, quién es exactamente hijo de Dios y quién no. ¿Sí? Manteniendo Pedro 2.12, primera de Pedro 2.12, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Así defiendes la fe, con tus buenas acciones, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pueblo, es tiempo de dejar la predicadera por un lado y ponerte a practicar. Porque tú puedes predicarle al mundo, pero si no practicas lo que predicas, vas a terminar en el infierno. Así que la práctica necesita ser levantada. Y llamo a todos los cristianos que vean este video a que se levanten de la iniquidad, que se levanten de sus malas obras y empiecen a buscar a Dios genuinamente, mostrando con sus acciones el verdadero evangelio. Viviendo la palabra de Dios, habitando en Dios y en su palabra, que Dios se refleje en las acciones, en el trato, en las palabras, en todo lo que hagas, que los demás miren a Cristo en ti. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo.